salchicha con pan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postre muy flan. Quiero comer chocolate y bizcocho, pasteles borrachos de postre muy flan. De postre muy flan, de postre muy flan. De postre muy flan. Comer es lo mejor para poder crecer, decía esta banda sonora espantosa de esta película. Bueno, pues repugnante, la verdad que no voy a decir memorable y maravillosa porque es una película absolutamente horrible. Chispita y sus gorilas, creo que del año 84, una película horrible que se hizo con dos protagonistas de excepción de una serie que yo creo que ha iluminado, bueno, pues la adolescencia de muchísimos de todos los que estáis al otro lado del televisor. Verano Azul, ¿os acordáis de aquella serie mítica y de aquellos dos personajes que eran bastante salados, la verdad? Tito y Piraña, ya os acordáis ahí con la bicicleta haciendo todo el día la normal. Bueno, en fin, bienvenidos a Robin Hood, Atracón a mano armada. Ya veis que empiezo con mis pajas de adolescencia maravillosas y arrancamos, bueno, pues con este vídeo horrible y con esta canción que dio la vuelta al mundo en su momento. Hoy traemos a colación toda esta historia de Verano Azul y sobre todo esos personajes maravillosos de Tito y Piraña, porque en la segunda parte del programa nos vamos a arrancar con una crema del piraña, una crema que lógicamente no vamos a hacer con esa piraña amazónica que se come todo lo que pilla, sino que la vamos a hacer con muchísimas verduras, una crema que ya le hubiera gustado comerse al piraña, pues si hubiera comido mucha crema de esa no hubiera desarrollado esas lorzas tan maravillosas como las mías, y la verdad que es una bomba de energía y una bomba de vitaminas y de luminosidad y de alimentación para cualquier crío que la coma. La crema del piraña, veréis que es una crema muy fácil de resolver, que luego ligaremos con 2 o 3 ingredientes muy comunes, pero que le van a dar una chispa especial. Y en la primera parte del programa no nos vamos a quedar lógicamente con esa crema del piraña, sino que vamos a hacer una tarta de sofrito. Vais a ver que a partir de un sofrito tradicional de cebollita y tomate podemos hacer una tarta fantástica que se aproxima bastante a las míticas Pissaladier, que son esas tartas maravillosas que hacen en Provenza y que en concreto son especialidad de la maravillosa ciudad de Niza. Os he dicho antes que bienvenidos a Robin Hood, Atracón a mano armada, y sabéis, porque siempre lo digo, que lo que tenéis que hacer es salir al relleno de la escalera, como salían en este vídeo, montando un Cristo del copón y dando vueltas con trompetas. Lo que tenéis que hacer es, una vez que lleguéis al relleno de la escalera, sacar las turutas, sacar las panderetas, decirle a todo Cristo que empieza Robin Hood, Atracón a mano armada, porque vamos a dar comienzo a este programa en un santiamén, y lo que tenéis que hacer es volver al sofá, efectivamente, poneros la manta, coger papel y boli para apuntar las 2 fórmulas que os voy a ofrecer en el programa de hoy y no levantar la vista del televisor. Así que el mando a distancia bien alejado y estar atentos porque vamos a dar comienzo a este programa maravilloso que presenta este ceborro que se llama David de Jorge Cizabarrena. Arrancamos, ¿eh? Robin Hood. Bueno, pues hoy el programa va un poco de tartas, ¿no? En la primera parte de tartas y luego ya os he dicho que vamos a hacer una crema, la crema del piraña. Y la verdad que el otro día preparando el programa, tartas, hemos hecho muchas en este programa y la verdad que la tarta salada para mí es un timbre de gloria de la cocina mundial, porque fijaros que hemos hecho tartas ricas en este programa. Sin ir más lejos, hace bien poco aquella tarta de tomate maravillosa cuando nos visitó Gasien de Ahumados que ella, acordaos aquella tarta de tomate tan sencilla, pero sobre todo tan sabrosa. Y luego hay tartas, bueno, pues tartas míticas, ¿no? Como por ejemplo la Kiss Lorraine, que Martín en alguna ocasión ha hecho alguna Kiss Lorraine en el programa, pero yo no me he estrenado nunca con una Kiss Lorraine y os aseguro que os ofreceré alguna Kiss Lorraine bien sabrosa. Y luego yo recuerdo que tengo, bueno, pues en mente una preparación, bueno, pues sobre todo que comíamos cuando éramos chavales, ¿no? Mi padre recuerdo que era muy aficionado a la tarta de puerros del restaurante Mateo de Oyarzún. Y hace bien poco me he encontrado con María Luisa Ceiza, que me ha prometido que seguramente vendrá a este programa a reproducir aquella tarta de puerros que estoy seguro que muchísimos de los que estáis viendo ahora mismo el programa os acordaréis, porque Mateo fue un restaurante legendario, se guisaba, bueno, pues de lo lindo en aquel local, y yo recuerdo que todo Cristo, todo Pichichi iba allá a comer los morros, porque hacían unos morros fabulosos, y luego sobre todo la tarta de puerros, una tarta de puerros que, bueno, que la verdad que era una maravilla, porque era muy jugosa, porque era muy sabrosa, y que sacaban, bueno, pues un gran triángulo en un plato, tibia, y era una absoluta delicia. Nos gustan las tartas saladas, como os digo, y en este programa nos vamos a arrancar, bueno, pues lo que he dicho antes, con una tarta que yo he bautizado como tarta de sofrito, pero que tiene, bueno, pues un parecido muy grande con esa otra especialidad que se llama la Pissaladier, que seguramente muchísimos habréis comido y otros muchos habréis oído hablar de ella, y que es una preparación, bueno, pues que se hace sobre todo en la Costa Azul, en Niza, Cannes, toda esa zona. Es una preparación muy rica con una base
que en este caso lo vamos a sustituir por un hojaldre, que allí hacen con una especie como de masa parecida a la masa de pizza, que está entre la masa de pizza y la masa de pan, que se hace con mucha cebolla y que se mete en el horno con anchoas, con aceitunas negras, con hojas de perejil o de albahaca, y la verdad que es una tarta extraordinaria. Yo la voy a simplificar, y no es por nada, pero creo que la voy a mejorar, porque la pixeladería está muy buena, pero yo le voy a dar 3 o 4 giros que vais a ir viendo, bueno, pues para convertirla en una tarta de sofrito realmente Robin Food, y que yo creo que os va a gustar todavía muchísimo más. Una cazuela al fuego, bien caliente, una buena chorrotada de aceite de oliva, como habéis visto. Echamos nuestra cebolla o cebolleta, cortada en tiras muy finas, porque al final la base de esta tarta, como os he dicho, es un sofrito. Un sofrito que lógicamente es el inicio de muchísimas preparaciones y de muchísimas recetas. Pues yo creo que el recetario de Occidente sin sofrito pues no sería nada. Al final un sofrito y el inicio de un sofrito es, bueno, pues los cimientos de unas buenas albóndigas, de una buena carne guisada, vamos, o de unos caracoles o de unas manos en salsa. Al final es el inicio de cualquier estofado maravilloso. Pero en este caso lo que vamos a hacer es un sofrito bien seco, que esté jugoso, pero lo vamos a dejar bien reducido para que al final nos sirva, bueno, pues de base para hacer esta tarta fantástica. Vamos a añadir un poco de sal a nuestra cebolla y lógicamente la vamos a pimentar, ¿eh? Me sacáis cantares con el pimentero, pero me consta que sois muchísimos los que estáis empleando pimienta en casa. Ya sois muchos los que la utilizabais y me consta que hay nuevos acólitos y hay nuevos conversos a la, bueno, pues al maravilloso empleo de la pimienta en grano bien molida, porque como os digo, al final lo que le da a nuestra cocina a la pimienta sobre todo es ardor, no picor, porque es verdad que la pimienta también le da picor a esto, pero sobre todo lo que le da es potencia sápida, como dicen los más cursis, y ardor a la cocina. Nos hace falta ardor en la vida, y si es en la cocina también muchísimo mejor. Es importante arrancar el sofrito con el fuego bien subido. Yo lo tengo bien subido porque lo que me suele gustar es que al principio dore, y una vez que está a 5 o 10 minutos a fuego muy fuerte y hace, bueno, pues esa costra dorada, que ya veis que se va adivinando ya en el fondo, voy a echar un poquito de aceite de oliva más. Y como os digo, una vez que está durante 5 o 10 minutos cogiendo bien de color, lo que hago es bajar la temperatura de la cebolla y ya pausadamente seguir pochándola. Además de esta cebolleta, tengo aquí tomate picado, porque es un sofrito de tomate, de cebolleta o de cebolla con tomate. Lógicamente también podéis añadir aquí puerro o incluso sustituir toda la cebolla o cebolleta por puerro cortado muy fino, que también queda muy sabroso. Y como os digo, una vez que esta cebolla esté muy bien pochada, lo que haremos será añadir este tomate muy picado y seguiremos estofando este sofrito durante un buen rato hasta que se consuma y nos quede delicioso. Y luego además tengo aceitunas negras, que aquí he ido deshuesando algunas y otras tienen hueso y otras están sin hueso, porque las voy a colocar sin hueso. Además de esto tengo unas maravillosas anchoas en salazón, que la verdad que es un producto que sabéis que hemos sacado mucho en Robin Food y seguiremos sacando porque nos gustan mucho las anchoas y porque además de poder comerlas en bocata o de hacer pinchos fríos, la anchoa en salazón tiene una, bueno, pues una cultura o tiene un recetario muy extenso que lo habéis comprobado en este programa, porque se puede añadir a muchísimas preparaciones. Nos gustan las anchoas en salazón y por eso en esta tarta de sofrito las emplearemos. Habéis visto que se va agarrando al fondo y es importante que vaya cogiendo este color muy muy dorado, controlando el fuego para que no se nos queme, pero que coja color bien dorado. Además de estos otros ingredientes tengo una ensalada, porque yo creo que el contrapunto perfecto para esta tarta de sofrito es una ensalada bien verde. En este caso rúcula, que podéis sustituirla por una lechuga normal, por un cogollo, por una escarola, lo que os dé la gana. Luego tengo hojas de perejil deshojadas, tengo unas pocas hojas de perifollo también deshojadas y tengo cebollino cortado en bastones, en tiras, que también lo podéis picar o lo que queráis. Y en el último momento lo que haremos será alinear una buena ensalada verde para acompañar esta tarta de sofrito. Y luego lógicamente tengo una placa de hojaldre que está muy estirada, una placa redonda que la tengo en la nevera, que luego en un santiamén la sacaré y la veréis. Os he dicho antes que esta tarta de sofrito habitualmente en la Costa Azul y por ahí se suele hacer con una masa que va entre la pizza y el pan. Es una masa muy sencilla de hacer, pero yo he preferido utilizar un hojaldre, entre otras cosas, porque yo creo que en muchísimos supermercados o en muchísimas pastelerías tenéis acceso, bueno, pues a tiras de hojaldre ya estiradas que podéis utilizar perfectamente para hacer cualquier tarta. Así que yo creo que os simplifica un poco el trabajo. De todas formas, si hay alguien que se quiera hacer
con un rebo de cocina, una masa de pan sencilla, y lo quiere hacer con una masa de pan en plan pizza estirada, no hay ningún problema. Ya habéis visto que aquí está ocurriendo lo que os he dicho. El fondo se nos va agarrando. Ya veis que el fondo empieza ya a quemarse un poquito y a tostarse. Esta cebolla está cruda, pero ha cogido color. En este momento, lo que voy a hacer es bajar el fuego a una intensidad que sabéis que mis fuegos van entre un 0 y un 10. Lo voy a bajar a una intensidad de 6,5 para que no se me agarre más, para que no coja más color. No hace falta echar para nada más materia grasa, más aceite de oliva, y vamos a dejar que esta cebolla vaya pochando muy lentamente. Muy lentamente, porque luego en un segundo, bueno, en un segundo en la tele, pero aproximadamente como en unos 20-25 minutos, que la cebolla se nos vaya pochando, añadiremos este tomate. Y mientras tanto, lo que voy a hacer es ir deshuesando pues estas aceitunas negras, que podemos colocar, veréis luego al final, con su hueso o sin su hueso. Yo creo que es mejor deshuesarlas de esta forma, porque esa gracieta de colocar en las preparaciones, en tartas, estas historias, muchas veces las aceitunas con hueso, a mí no me ha pasado nunca, pero hay muchísima gente que se ha dejado los piñotes, porque piensas que no hay hueso, metes el tarisco, dentista, y te dejas 300 euros en el arreglo del piñote. Así que yo creo que es mucho mejor que le quitemos, como veis, los huesos a mis aceitunas, y aquí me voy a quedar, esperando a que mi sofrito vaya rehogándose perfectamente. Como os digo, deshuesando estas aceitunas y con el resto de ingredientes preparados para dar cuenta de una buena tarta de sofrito. Aquí en Robin Food, vuestro programa de cocina favorito. Robin Food. Bueno, aquí sigo con todos mis ingredientes, no se me ha movido ninguno. Lo que se me ha movido la cabeza, he tenido un lapsus del copón, porque me he olvidado de una de las grandes tartas también del mundo mundial, y yo creo que una de las tartas más sencillas que se pueden comer, que también viene de la Costa Azul y que se llama la Socca, S-O-C-C-A, que seguramente también muchísimos de vosotros habéis probado, y que es una tarta tan sencilla como que es una especie de crepe muy fina, que no es ni crepe ni nada, porque es una masa que se hace con harina de garbanzo y con aceite de oliva, que se tuesta muy fina en unas chapas, como hacemos aquí los talos, se tuesta, luego se corta en trozos, y allí se la comen, y la verdad que es deliciosa, es maravillosa, porque al final tiene, bueno, pues ese gusto, lógicamente, de la harina de garbanzo, del aceite de oliva, es muy jugosa en el corazón, y es una tarta tan sencilla como que no tiene más elementos, pero es maravillosa, muy rica de probar. Si hay algún tipo provenzal que está viendo la tele, alguien que se haya enamorado de alguna vasca o alguna francesa de aquella zona que se haya enamorado de algún vasco y nos esté viendo en el sofá de alguna casa de aquí, estoy seguro que ahora mismo estará llorando de emoción, no solamente por haberle recordado el sabor de la pizza Ladier, que vamos a reproducir aquí en forma de tarta de sofrito, sino sobre todo por recordarle una tarta tan maravillosa como la Socca, que la verdad que si tenéis oportunidad alguna vez de probarla, os aconsejo vivamente que os la zampéis entera, porque está súper buena. Y la verdad que ya que estamos hablando de superplatos, hay ciertas preparaciones o hay ciertas recetas que se merecen el nombre de calles o plazas, ¿eh? Porque la verdad que una plaza de la tarta de sofrito nos vendría al pelo, o la avenida de los chipirones en su tinta sería maravillosa, o la plazuela de la tortilla de patata. No, plazuela no, yo creo que la tortilla de patata se merece el nombre de la Plaza Mayor, porque joder, muchas veces los nombres de las calles tienen unas apelaciones pues absolutamente espantosas, y lo que tenemos que hacer es homenajear a las grandes recetas para que den nombre a nuestras calles, a nuestros mapas urbanos, así de claro. Llamamiento a todos los alcaldes para que se dejen de chorradas de la Avenida de la Libertad, ni del Paseo de la Tolerancia, ni la madre que lo parió, y lo que hace falta es rescatar las grandes recetas para que den nombre a nuestras calles. Joder, parezco de la ONU o así. Dicho lo cual, después de estos minutos aquí de política maravillosa, lo que vamos a hacer es abrir la tapa y descubrir un maravilloso sofrito de cebolla, que lleva un buen rato pochándose. Habéis visto que el fondo está, bueno, pues un poco agarrado, que es importante, entre otras cosas porque con el vapor de la tapa y con su propia cocción y el jugo que suelta la cebolleta, lo que va haciendo poco a poco es cogiendo más color, se va ablandando, se va enterneciendo y va cogiendo esa melosidad maravillosa que tiene la cebolla super pochada, que es la base de platos tan acojonantes como los chipirones a lo Pelayo, o esta cebolla maravillosa, pues bueno, pues sirve para meter aquí unas hamburguesas, unas salchichas o lo que fuera. La cebolla pochada es un auténtico escándalo. Y como os digo, una vez que ha pasado ya pues unos 35, 40, 45 minutos de pochado de esta cebolla, lo que tenemos que hacer es añadir nuestro tomate. Tomate que está picado sin más, es tomate natural. También, si no tenéis tomate, para estas historias suele ser bueno rescatar esos tomates que tenemos en la nevera que están un poco batudela o que están en un frutero y están ahí súper blandos y nadie se los come
porque no están como para comer en ensalada, y como no hay que tirar comida, lo que hay que hacer es rescatar esos tomates muy maduros y añadirlos a este sofrito. Y si no tenemos tomate, como os estaba diciendo, tranquilamente podéis recurrir a las conservas de tomate de lata, que están bien buenas. Añadís aquí unas buenas cucharadas de una buena salsa de tomate, y lo que hay que hacer es continuar con la cocción de este sofrito a fuego muy pausado, para que se vaya consumiendo y para que al final nos vaya haciendo con gran fundamento el relleno de nuestra tarta de sofrito maravillosa. Así que en un segundo, que van a ser unos 25 o 30 minutos de cocción, pero que en la tele son segundos, tendremos esto ya a temperatura ambiente y montaremos nuestra tarta de sofrito. Antes, no os olvidéis, después, perdón, no os olvidéis que haremos la crema del piraña, ¿eh? Así que no os mováis del sofá, ni hacer pis, todos quietos, ¿eh? Rabbit Food. Bueno, pues aquí seguimos con nuestro sofrito, que lo hemos apartado del fuego y lo hemos dejado que se atempere a temperatura ambiente, que esté, bueno, no frío, puede estar frío de la nevera, ¿eh? Lo que es importante es que no lo utilicemos caliente, porque si colocamos un sofrito muy caliente sobre una masa de hojaldre o una masa de pizza, normalmente tenemos, bueno, pues mal negocio, porque aquello no funciona. Esto tiene que estar frío, la base no se tiene que corromper y es importante que lo que coloquemos encima, en este caso, está a temperatura ambiente. Y habéis visto que el sofrito pues es un sofrito tradicional, pero que nos va a servir para guarnecer este disco de hojaldre. Y este disco de hojaldre, que en este caso es hojaldre, pero como os he dicho antes, podéis utilizar otro tipo de masa. Bueno, pues en este caso, como tengo la suerte de tener cerca a Martín Berasategui, Juanito el pastelero me ha traído un hojaldre maravilloso hecho en casa, pero sabéis que en el comercio encontráis masas hojaldradas que están ya estiradas, que vienen enrolladas. Lo que hacéis es abrir el envase, desenrolláis, tenéis vuestro disco redondo, perfecto, aquí maravilloso, que esté bien frío, importante. Y una cosa sí tenéis que hacer, con un bol o con un cortapastas grande que tenga un diámetro un poquito más pequeño que el disco, lo que hacéis es hacer esta hendidura, ¿veis? Una hendidura que no llega hasta el final, marcáis, levantáis y al final esto lo que conseguimos es hacer un borde mucho más definido y que se va a levantar un poquito más y va a dejar en el interior, bueno, pues este sofrito pues perfectamente delimitado, ¿no? O definido, como diría ahí el químico de la UPV. Entonces al final, con mayor o peor fortuna, lo que hay que hacer es estirar pues nuestro sofrito en el fondo. No consiste en hacer... Joder, parece mentira que diga yo esto, que soy una normal y un jabalí. Pero no consiste en hacer un capazo aquí ahora del copón, una masa enorme de sofrito. Conviene poner una capa suave, una capa mínima, una capa básica, sin que se nos vaya la olla. Porque lo importante de esta tarta es que sea una tarta delicada, una tarta fina, que no sea un mendrugazo, ¿no? Que sea algo delicado. Yo creo que eso es interesante, que no sea pues eso, algo vasto, ¿no? Así que con cuidado y con las púas de un tenedor. En este caso el hojaldre es muy fino. Si utilizáis un hojaldre más gordo, quizás conviene con las propias púas del tenedor pegarle unos golpes y hacer unos agujeros de esta forma, ¿veis? Para que al final el hojaldre prácticamente no levante mucho y no se infle. En este caso, como es muy fino, no hace falta ni perforar con las púas del tenedor. Pero no es ninguna chorrada, ¿eh? Que si tenéis una masa que no sea tan fina como esta, la golpeéis con las púas del tenedor para evitar, bueno, pues que esta historia se nos infle demasiado. Y luego tenemos el horno encendido a 200 grados. Importante, como veis, estoy montando la tarta sobre papel sulfurizado y lo que tengo dentro del horno es la placa de horno muy caliente. He encendido el horno hace unos 15-20 minutos y la placa está dentro. Y como os he dicho en alguna ocasión, es importante que haya un choque térmico, ¿no? Que es que ahora tenemos el hojaldre sobre un papel sulfurizado y es importante que luego llevemos esto al horno, como llevan los pasteleros el pan con la pala, que luego lo deslizan y lo dejan caer sobre el fondo bien caliente de esa placa que tengo dentro, para que el hojaldre empiece a desarrollar fácil y para que no pierda normalmente la grasa que está contenida en esta masa de hojaldre. Si metemos esto en una placa fría, al final tarda en coger temperatura y el hojaldre queda peor, aunque parezca mentira. Esto es un truco que os recomiendo hacer, ¿eh? La placa siempre caliente en el fondo y lo que hacéis es deslizar la bandeja perfectamente sobre ella. O sea, en este caso la bandeja de papel o la tarta esta que tengo encima de la mesa. Y luego algo que cambia bastante la concepción de una pizza saladier es que normalmente en la Costa Azul lo que hacen es ahora, antes de meterla en el horno, colocan aquí las aceitunas y las anchoas. Yo no lo voy a hacer porque considero que queda mucho más rico si luego comemos la anchoa y comemos la aceituna a temperatura ambiente sin que haya pasado por el horno. Porque a mí en particular, joder, la aceituna negra y la anchoa pasada por el horno, cuando te la encuentras en una tarta de estas o te la encuentras en una pizza, no me hace nada de gracia. De hecho no me gusta nada, porque tiene salmuera y al final la temperatura de horno lo que hace es concentrar demasiado su sabor, la descompone y luego cuando te comes la anchoa o te comes la aceituna, joder, está tan fuerte que suele dar para atrás comerla.
Así que yo recomiendo vivamente, como siempre os digo, que no la horneéis. Y que en este caso, como voy a hacer yo en este programa que se llama Robin Food, tengo una mano armada, lo que os he dicho es que no la horneéis y que, como voy a hacer yo, la pongáis luego en frío y rematemos esta tarta de sofrito con esas anchoas y con esas aceitunas negras sin pasar por el horno. Para mí eso es importante. Vamos a meterle un golpe de pimienta y luego, si somos muy folclóricos, tampoco es ninguna chorrada, que antes de meter en el horno o después podamos desperdigar por aquí, pues por ejemplo, un poquito de tomillo o un poquito de romero picado. Yo la voy a dejar natural. Si hay algún folclórico por ahí, lo que tiene que hacer es lo que os he dicho, es desperdigar esas hierbas por encima y meter esto en el horno, porque me voy al horno. Bandeja muy caliente dentro y como hacen los panaderos. Soltar la tarta. Cerrar la puerta del horno. Esa bandeja está muy caliente y ese hojaldre empieza ya a cocinarse maravillosamente. Habéis visto que me he traído mi tabla de madera y esa tarta la vamos a tener ahí dentro más o menos unos 20 minutos, calculo yo. Así que cuando pasen esos 20 minutos, van a ser segunditos, nos volvemos a ver y rematamos esta primera receta de hoy, tarta de sofrito. Robin Food. Ya habéis visto lo que os he dicho, que es muy importante que la anchoa y la aceituna no vayan al horno, tienen que, bueno, pues ponerse fuera, porque a mí ese gusto demasiado horneado de la aceituna y de la anchoa no me molan nada, entre otras cosas porque normalmente en las pizzerías estas historias nos ponen malas aceitunas y malas anchoas y encima con el recalentamiento del horno quedan peor, así que es importante que horneemos la tarta de esta forma y que luego en frío le pongamos la aceituna y la anchoa. Colocamos dos más aquí, una aquí arriba y otra aquí abajo. Y ahora lo que tenemos que hacer es, pues lo mismo pero con la aceituna negra, que es en los huecos colocar o enteras o medias, lo que os dé la gana. Lo que le he echado es un poco de aceite de oliva virgen para que la aceituna esté brillante y chula. Están deshuesadas, ¿eh? Y lo mismo, no está recocida por el horno y queda muchísimo más sabrosa. Y esto, si hay algún francés provenzal que está viendo el programa, ahora mismo estará llorando de emoción porque le recordará, bueno, pues a su pisaladier. Voy a añadir un poco más de pimienta. Y aquí también podríamos tranquilamente añadir tomillo fresco si no lo hemos añadido antes. Quedaría bien sabroso. Y ahora lo que hacemos es colocar nuestra tarta delicadamente sobre un plato. Vamos a quitar estas bases de hojaldre. Habéis visto que el hojaldre que sale de abajo es un hojaldre que está tostado y eso es importante y lo hemos conseguido metiendo nuestra tarta en el horno con la bandeja caliente, importantísimo. Aquí tenéis la tarta de sofrito y, como os he dicho antes, lo que vamos a hacer es acompañarla con una ensalada verde, que me quedo aquí aliñándola, muy sencilla, aceite de oliva, un poquito de sal, un poquito de pimienta, un poquito de vinagre y con el concurso de todas estas hierbas maravillosas. Así que aquí me quedo, voy a espolvorear la tarta de sofrito con un poquito de perejil y me quedo aliñando, bueno, pues mi ensalada. No os olvidéis que ahora vamos con la crema del piraña, ¿eh? No cambiéis de canal que os parto las rodillas, ¿eh? Al loro. Verano Azul fue criticada por su naturalismo y por el empleo de tacos, ya pioneros, igual que en Robin Food. Y aquí estamos, con el éxito en la chepa, hechos unos campeones, igual que Verano Azul. Y vamos a hacer la super crema del piraña, ya os he dicho, muy sencillo. Agua hirviendo, vamos a añadir un buen puñado de sal. Es muy sencillo, lo vais a ver. Tengo aquí aceite de oliva calentándose, vamos a añadir coliflor. El agua está hirviendo, vamos a añadir coliflor. Lógicamente, nuestra pastillaca de, bueno, pues de caldo de verdura, porque tengo agua. Podéis hacerlo con caldo, pero os aseguro que con agua y con la pastilla de caldo queda estupendo. Brócoli, calabacines, cortados así en rodajas o en tacos o lo que os dé la gana. Esto es la típica crema de verdura súper sencilla de resolver. Judías verdes o vainas. Vamos a añadirle también patata. Vamos a añadirle porro picado bien picado. Vamos a añadir también cebolleta, que la tengo picada, la podéis añadir también tranquilamente en trozos grandes o lo que os dé la gana, Y luego tengo zanahoria y calabaza, porque como os he dicho, esto es una crema súper multivitaminada para los críos, una bomba de energía para los chavales. Calabaza y zanahoria en el último momento. Vamos a darle a esto unas vueltas.
Y como os he dicho, aquí tengo aceite de oliva más o menos como unas 5 o 6 cucharadas. Habéis visto que en contacto con el agua esto se pone ya bien verde. Además, tengo 3 quesitos de estos de porciones, unas pocas acelgas y espinacas que añadiremos al final. Entonces lo que vamos a hacer es sobre este aceite añadir unos dientes de ajo laminados. Esto es fundamental, lo que voy a hacer ahora para que esta sopa o para que esta crema del piraña esté estupenda. Que es este sofrito de ajos echado aquí encima le va a dar un sabor realmente rabioso, realmente sabroso, lo vais a ver, porque lo hemos hecho en alguna ocasión. Ajo bien caliente con el aceite, ya lo veis, y cuando está bien dorado, cuidado con las salpicaduras a través de un colador. Añadís este aceite perfumado a vuestra cazuela, ya lo veis. Una vuelta a esta historia y vamos a dejar que cueza aproximadamente durante unos 15 minutos, no más. Y en 15 minutos repartiremos nuestra super sopa maravillosa, la crema del piraña, y daremos por concluido el programa de hoy. ¡Viva Rusia! Ya habéis visto qué pintaza tiene, bien verde. Ya he añadido la espinaca y la acelga fuera del fuego, importante, ¿eh? Pasa el tiempo de cocción, sacáis, metéis la batidora y las hierbas, o sea, la espinaca y la acelga cruda. Por eso tiene este color verde tan maravilloso. Y luego lo que hay que añadir, bueno, pues es también el quesito este en porciones. Que si estáis a dieta, pues lo que hay que hacer es meter un queso en porciones bajo en grasa. Este queso en porciones además va a ligar maravillosamente esta sopa, le va a dar untuosidad y luego le va a dar un punto también de sazón. Fijaros qué color tiene y luego sobre todo fijaos qué untuosidad, ¿eh? Listo, no hace falta batir más. Quitamos el enchufe de esta historia. Tengo preparados unos picatostes porque yo creo que la mejor forma de acompañar esta sopa maravillosa verde no es añadirle ni mojama, ni historias, ni tostas, ni historias. Es meterle un picatoste maravilloso. Esto ha sido Robin Food Atacón a mano armada, no os olvidéis, vuestro programa de cocina favorito. Tenemos 2 webs maravillosas que son davidejorge.com y otra web que es itv.com. Ahí tenéis que entrar si queréis volver a ver el programa de hoy y sobre todo si queréis volver a leer las recetas, que han sido recetas realmente ricas, sabrosas y coloridas, porque esa tarta de sofrito que os hemos ofrecido es, bueno, pues maravillosa, muy sabrosa, y luego esta crema del piraña, bueno, pues guarnecida con estos picatostes, la verdad que no hay niño que se resista. Está muy rica, está muy sabrosa y sobre todo es muy nutricia. Os quiero mucho, voy a probarla y un beso, ¿eh? Oh, está increíble, qué buena. Todavía mucho más buena si echamos un poco de pimienta por encima y un chorrito de aceite de oliva. Agur.